Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días en América Latina, buenas tardes en Europa. Les damos una cordial bienvenida a esta nueva sesión del Seminario Internacional Historia y Memoria de Conflictos y Violencia en América Latina, que es coordinado por la Unidad del Norte, por el Instituto Colombo Alemán para la Paz y por el Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados del CALAS. Gracias nuevamente por sumarse desde los distintos lugares donde se encuentra. Si no me equivoco, hoy estaremos por primera vez en nuestro ciclo de conferencias temáticamente situados en el Cono Sur, aunque la conferencista que va a presentar hoy se conecta nuevamente de Alemania. Bueno, creo que en una o dos ocasiones Aldo Marchesi en septiembre, sí, cuando hablaba de la violencia revolucionaria, sí se relacionaba con hechos que ocurrieron en el Cono Sur y que también Bárbara Potas mencionó el tema de Paraguay, pero hasta ahora creo que no hemos tenido una conferencia que se enfoca específicamente en los países del Cono Sur. Entonces, si la región centroamericana, que ya hemos visto en algunas sesiones, ha sido marcada durante los años 70 y 80 por las guerras civiles que terminaron con las firmas de los acuerdos de paz y que han sido acompañados, por lo menos en algunos casos, por la instalación de comisiones de verdad para ayudar a esclarecer por lo menos algunas de las atrocidades más crueles cometidas durante las guerras. En los países del Cono Sur encontramos en esta época regímenes militares feroces y que hacían un uso desmesurado de la violencia para combatir a sus oponentes. Hablo de Argentina, de Chile, de Paraguay, Brasil y Uruguay. Esto cambió nada más a partir de los años 80 con el regreso a la democracia. Y en este contexto del cambio de regímenes autoritarios a democráticos, surgió, por lo menos ex post, un concepto nuevo llamado la justicia transicional, que busca reflexionar sobre las medidas necesarias para acompañar este proceso político. Lo que involucra, entre otros aspectos, encontrar un modo para enfrentar las violaciones de los derechos humanos y de violencia que han marcado el pasado reciente en esos países. Y en ese sentido, la idea es crear justicia a partir de la inevitable convivencia de víctimas y perpetradores en las nuevas sociedades. Ahí se conecta el concepto de la justicia con reparaciones de las víctimas y también con las políticas de la memoria. Entonces, en este contexto está situada la conferencia de hoy, que nos va a presentar la doctora Rosario Figarila Just de la Universidad Justus Liebig de Gießen en Alemania. Y estamos muy agradecidos de su presencia y de participación en este seminario. Rosario Figarì es, como dije, de Argentina, pero ha hecho gran parte de su vida académica en Alemania, con una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Humboldt en Berlín y luego doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Philipps de Marburgo. Esta tesis, con la que concluyó el doctorado, ha sido laureado tanto por parte de la Universidad de Marburg como por la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina. Desde el 2018 pertenece como investigadora postdoctoral a la Cátedra de Investigaciones sobre la Paz de la Universidad de Gießen. Además, ha investigado en otras unidades en Alemania y en Estados Unidos y se ha involucrado en el trabajo para agencias como PAN para el Mundo en Alemania, la Unión Europea, como asesora y experta acompañando procesos de paz.
Rosario tiene publicaciones en español, inglés y en alemán, que obviamente no voy a mencionar todos ahora, pero entre ellos hay 3 libros en autoría propia. El último es The Reparative Effects of Human Rights Trials, Lessons from Argentine, publicado en la prestigiosa colección Transitional Justice Series de la editorial Routledge. Y en este año editó un volumen colectivo, también en inglés, que se titula The Impact of Human Rights Persecutions, Insights from European, Latin American and African Post-Authoritarian and Conflict Societies. Y el último libro en español que publicó fue Los juicios por sus protagonistas, 2 historias sobre los juicios de lesa humanidad en Argentina. La conferencia que nos va a presentar hoy se titula Avances y desafíos de los procesos de justicia y reparaciones por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Entonces, ¿no?, se relaciona directamente con las líneas de investigación que está persiguiendo desde el doctorado hasta hoy y en sus recientes publicaciones. Antes de cederle ya el micrófono a Rosario Figarri, les quiero recordar a nuestros participantes que nos siguen y que aspiran a obtener una constancia de asistencia a este ciclo de conferencias, que por favor se registren nuevamente por el enlace que aparece en el chat, en las redes. Entonces, ahora sí, te doy la palabra, Rosario. Adelante, por favor. Bueno. Muchas gracias, Jochen. También quiero agradecer a CALAS, al Instituto Capaz y a la Universidad del Norte por la invitación y la posibilidad de compartir mi trabajo. Y también a Enrique y Ricardo, que están en el backstage de la presentación. Bueno, para hoy tengo preparada una presentación de PowerPoint, que creo que ahora pueden ver. Sobre el tema de avances y reparación y el significado de la reparación en el contexto del paradigma de la justicia transicional con base en el caso de Argentina. Podemos pasar a la segunda página. La presentación tiene 2 ejes. Uno un poco más general sobre la reparación, qué significa reparar a víctimas de masivas violaciones de derechos humanos o de violencia política en el contexto de conflictos armados. Y ver un poco qué significa este paradigma, cómo se entiende la reparación y qué medidas se han implementado más o menos hasta ahora en diversos países de América Latina, qué concepción de reparación ha sido predominante en ese sentido. Y la segunda parte se basa en el concepto de justicia como reparación, en el caso argentino, y la pregunta de cómo se puede reparar a las víctimas o qué tipo de contribución puede hacer la justicia penal para reparar a víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y de qué manera funciona esa reparación o qué significado tiene la reparación en ese contexto. Para empezar, tengo que decir que bueno, el concepto de reparación también es muy amplio, es muy complicado, es muy difícil de definir, partiendo de la base que la reparación de dichos crímenes es imposible, ¿no? Creo que cuando hablamos de reparación no podemos hablar de reparar, de restituir algo que se rompió para siempre, como es la vida de las personas, la pérdida, el asesinato, la desaparición forzada, el haber atravesado tortura, violencia sexualizada, eso es de por sí irreparable. Entonces, cuando estamos hablando de reparación, estamos viendo de qué medidas se pueden tomar para que estas personas a las que se les violaron todos sus derechos puedan ser incluidas de una manera más justa y que puedan tener sus derechos y sus demandas realizados como ciudadanos en un Estado de Derecho. Pero nunca desde un lugar de reparación de los daños ocurridos, porque eso es imposible. Bueno, pasando a la siguiente folia. El concepto de reparación se usa principalmente en todo este nuevo paradigma de hace unas décadas del concepto de la justicia transicional, que también mencionó Jochen, y que hoy en día está muy en boga en un montón de contextos llamados transicionales. De lo que estamos hablando cuando hablamos de la justicia transicional es de medidas o políticas que pueden ser judiciales, pero también no judiciales, estatales e incluso no estatales, o sea, iniciativas de la sociedad civil, por ejemplo, que tienen un carácter temporal,
apuntan a tener un carácter temporal, excepcional, ¿no? Por un determinado tiempo, en un periodo de tiempo que es considerado como transicional, ¿no? De un paso de un tipo de régimen o de Estado a otro. El concepto de transición también es un concepto muy discutido, ¿no? Porque muchas veces no da tanta cuenta de un quiebre, sino también de muchas continuidades, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de cambio que calificaría para una transición? Es todo un debate, pero en el paradigma de la justicia transicional se consideran justamente ese tipo de transiciones, ¿no? Las que pasan de un régimen autoritario o dictatorial a un régimen constitucional, democrático, aunque también hay que discutir a qué llamamos democracia en algunos contextos, o de un contexto de conflicto armado a un contexto de paz, ¿no? Con el tiempo, la verdad que el paradigma de la justicia transicional se ha ido expandiendo y se utiliza incluso cada vez más en contextos que no cumplen ni siquiera con esas condiciones de transición, sino que se empieza a utilizar en contextos no transicionales o donde ese cambio no se ha llevado a cabo. Por ejemplo, como ha sido el caso de México, ¿no? Donde tal vez más a nivel local se hacen iniciativas como comisiones de verdad, y aquí es donde paso a lo que son estas medidas o estos instrumentos de la justicia transicional, comisiones de verdad o de investigación, la implementación de juicios penales, también civiles, que pueden ser de carácter internacional, nacional o híbridos. En América Latina no ha habido esta combinación de híbridos, más en países como en Europa del Este y demás. También el tema de las amnistías es considerado una medida de la justicia transicional, de los indultos. El acceso a archivos, ¿no? Eso tampoco es una medida muy característica de América Latina, sino, por ejemplo, se ha hecho más en Alemania y en Europa del Este. La creación de museos, de memoriales, los cambios en las currículas escolares. Son varias las medidas, como ven hay todo un catálogo que se ha ido ampliando. Y también lo que se ha ido ampliando es el espectro de actores involucrados en los procesos de justicia transicional. Algunos ubican el comienzo de este paradigma ya luego de la Segunda Guerra, con los juicios de Nuremberg, donde las políticas eran básicamente o centradas en el accionar del Estado, y eso se fue ampliando, sobre todo en América Latina, en los 80, en los 90, con las demandas de los movimientos de derechos humanos, con la movilización social, con las demandas de las víctimas, y también han ido involucrando a otros actores, ¿no? Se ha ido dando este proceso de diversificación de actores, de internacionalización, donde también hay intervención de actores internacionales, de organizaciones gubernamentales internacionales o intergubernamentales, bueno, y también la participación incluso a veces de las iglesias, bueno, y de los mismos perpetradores, ¿verdad? Lo interesante, o digamos, lo que también se puede decir de cuáles son las circunstancias que llevan a este tipo de medidas en estos contextos, creo que se pueden mencionar varias, pero dos serían. Una, es que esta justicia, digamos, es también en parte el resultado de las relaciones de fuerzas imperantes en un momento determinado, es decir, en el momento de lo que se llama transición, donde suele haber una negociación de los actores, ¿no? Por ejemplo, de los que van a llegar con los que se van, y de quién tiene el poder y la fuerza necesaria para imponer también sus requisitos, porque si no, sobre todo esto se ven en acciones como la justicia penal, si no se aplicaría el código que ya existe, ¿no? Pero el hecho de poder imponer condiciones para dar lugar a una transición es lo que le da también ese carácter negociado a este tipo de modelo. Y el otro también habla en algún punto de la insuficiencia de los actores, de las instituciones existentes en el Estado. Es decir, hay que crear nuevos organismos y nuevas organizaciones para dar respuesta a las demandas y a los derechos de las víctimas y de otros sectores que también incluyen sus demandas muchas veces en estos procesos, porque las instituciones existentes no pueden dar respuesta por una u otra razón a esas demandas y derechos. En este sentido es importante considerar un poco cómo qué medidas se toman, en qué contexto, ¿no? Reflejan un poco qué actores pueden imponer qué condiciones, ¿no? Y qué intereses y qué valores también hay. Pasamos a la siguiente. Estas medidas, este paradigma, normalmente se dice que apunta a determinados objetivos, sobre todo viniendo desde la práctica, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos que tiene la justicia transicional? Bueno, por supuesto, hacer un quiebre con el régimen anterior,
generar, no solamente hacer el quiebre, sino que ese quiebre sea visible, generar confianza en las nuevas instituciones, en el nuevo régimen, acceder, dar a las víctimas su derecho a la verdad, debería darle también su derecho a la justicia. En ese sentido, también es uno de los objetivos la identificación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad o de violaciones de derechos humanos, lo que no siempre implica una sanción penal, depende del contexto en el que se aplique. También implica darle reparación a las víctimas, material, simbólica, y fundamental implica la garantía, o debería implicar, uno de los objetivos, la garantía de no repetición, lo cual es uno de los objetivos más difíciles de lograr. La pregunta, viendo todos estos objetivos, es también, bueno, son muy ambiciosos, si son realistas, ¿no? Si uno mira las cosas que se han implementado hasta ahora, ¿qué realista puede ser alcanzar todo esto? Pasando a la próxima. Ya desde un punto de vista más teórico hay varias corrientes que tratan de entender, ¿no?, qué tipo de justicia es la justicia transicional, de qué estamos hablando, ¿no? Y hay varios modelos de lo que se entiende como justicia transicional, del rol que tiene, de la función, o también de lo que debería ser, ¿no? Yo solamente voy a mencionar 4. Uno es el entendimiento de la justicia transicional como una justicia penal ordinaria defectuosa, es decir, en ese proceso de transición o post-transicional de un gobierno al otro, se realiza una aplicación excepcional de la ley penal. Eso se ve a través, por ejemplo, de la creación de leyes de amnistías, de indultos o de marcos legales excepcionales que modifican las penas para determinados delitos que en un contexto no transicional, digamos, tendría otra pena determinada. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el caso de Colombia, con el proceso actual, y también con lo que fue la Ley de Justicia y Paz, donde se crean marcos legales especiales que sean de interés para los actores que van a entregar las armas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué entregar el poder si van a ir presos? Ese es como el mecanismo. Entonces tiene que haber como un incentivo, entonces se modifica. Claro que esta modificación siempre es únicamente para un grupo privilegiado, ¿no? Y en paralelo sigue funcionando el sistema ordinario de justicia para el resto, ¿no? Es como que se desdobla. Después está la idea de, bueno, justamente por esto, de que la justicia transicional es una especie de justicia de excepción. Es la mejor justicia posible en un determinado contexto. Es decir, en pos de alcanzar esos objetivos que había mencionado previamente, como la democracia, el Estado de Derecho y demás, hay que hacer algunas concesiones, ¿no? Entonces, algunos critican también esa idea de a qué democracia se quiere llegar, a qué Estado de Derecho se quiere llegar, si ya el camino para hacerlo implica una flexibilización de los objetivos que se quiere alcanzar, en muchos casos, ¿no? Y ahí también es toda una discusión, si se apunta a democracias de tipo liberal, de tipos con economías de mercado, donde lo que se quiere es fomentar otros tipos de sociedades y no una democracia inclusiva y social. Depende qué medidas se apliquen, ¿verdad? Pero siempre implica una excepcionalidad a la regla, la aplicación de estas medidas. La otra idea que muchos dicen es que la justicia transicional es una oportunidad de aplicar otra manera de justicia, ¿no? Otra modalidad que es la justicia restaurativa y que se basa en la idea de que la justicia puede aplicarse sin sanción, que hay otras modalidades que tienen otros beneficios, digamos, y donde el objetivo apunta a restablecer los lazos sociales que se han quebrado, que se han roto a través de la violencia, de las violaciones de derechos humanos, donde no solamente las víctimas directas han sido afectadas, sino la sociedad como un todo. Este tipo de concepción de la justicia transicional favorece las comisiones de verdad, las comisiones también llamadas de reconciliación, iniciativas de memoriales, de museos, pero excluye la sanción penal, ¿no es cierto? Y el sistema retributivo de justicia. Finalmente hay otra última, sobre todo en los últimos años, que apunta a que la justicia transicional debería tener un carácter transformador, ¿no? Es decir, sobre todo relacionado a la idea de garantía de no repetición. ¿Qué es lo que debería asegurar? ¿Qué hay que hacer para tener una garantía real de no repetición?
Y entonces dicen, bueno, hay que buscar cuáles son las causas, ¿no? Realmente que subyacen o al conflicto armado o que llevaron a las luchas sociales que fueron reprimidas, para poder realmente dar respuesta, generar políticas en contra de desigualdades sociales y económicas y políticas de redistribución que generen los problemas de base. Porque si no solucionamos esos problemas, si no transformamos las estructuras sociales, va a volver a suceder, porque van a volver a surgir los problemas, porque todo el mundo tiene derecho a sus demandas y es un problema sin fin. Entonces dicen que para tener una solución realmente transformadora a largo plazo y de conseguir paz y democracia a largo plazo, es necesario tomar medidas de fondo, y eso debería ser la justicia transicional. Ok. Ahora es interesante, si pasamos a la próxima folia, para tener una mirada un poco general, ¿no? No están todos los países, sino la mayoría de los que han aplicado medidas de justicia transicional en América Latina. Acá se puede ver, junté más o menos, qué medidas se ha utilizado con más frecuencia, ¿no? O sea, ¿qué tipo de justicia ha propagado la justicia transicional, dicho en ese sentido? Y ahí vemos, interesantemente, que la medida más utilizada hasta ahora ha sido la creación de leyes de amnistía, de impunidad, de indultos, ¿no? No quiere decir que todas las que aparezcan aquí estén al día de hoy vigentes, ¿no? Pero sí quise marcar que estos países han tomado este tipo de medidas. En ese sentido, se ve cómo esa flexibilización que ha tenido la justicia transicional ha llevado a políticas de impunidad, ¿no? Y normalmente, o en muchos casos, por decirlo así, estas políticas han ido acompañadas por políticas de medidas restaurativas. Es decir, por ejemplo, después de las amnistías vemos que ha habido muchas, y sigue habiendo, comisiones de verdad, ¿no? En alguna manera, como también al no haber procesos judiciales a fondo, que hay que decir que no se limitan solo a la sanción de los victimarios, sino también que a través de los procesos judiciales se realizan investigaciones. Al cancelar esa posibilidad, las comisiones de verdad han sido un medio también para los familiares, para las víctimas, de poder tener otro foro, de poder acceder a lo que ha sucedido en el pasado y también de expresar y de tener un foro de escucha. El problema con estas comisiones es que en la mayoría se han hecho también recomendaciones en sus informes, ¿no? Y hasta lo que se ha implementado hasta ahora ha sido muy bajo el nivel de implementación, porque serían esas recomendaciones con políticas específicas también las que podrían contribuir a un cambio más profundo. Por ejemplo, en lo que es las fuerzas de seguridad, en lo que es, bueno, medidas de redistribución, pero las políticas de reparación y, por ejemplo, en temas de género. Sin embargo, el nivel de implementación, no hay muchos trabajos escritos sobre eso. Hasta ahora, con algunas excepciones, ha sido bastante bajo, ¿no? Como vemos, también el tema de memoriales, ¿no? Y claro, hay medidas en el tema de la justicia penal. Hay varios países que han empezado en América Latina ya desde hace unos años, con muchas dificultades. Argentina, creo que con Chile son los países que más juicios han tenido hasta ahora. Los otros casos también siempre son procesos muy lentos, son el resultado de muchas luchas y lo siguen siendo, que voy a comentar después. Y como ven, bueno, nadie ha asumido la idea de una justicia transformadora, de la justicia transicional como un mecanismo de transición, ¿no? O de transformación, mejor dicho. Creo que también es interesante a veces pensar la justicia transicional como una especie de espejo, ¿no? O de reflejo de quién está influenciando este tipo de medidas. ¿Por qué no se pueden hacer juicio en todos esos países? ¿Por qué no se pueden implementar medidas de tipo transformador o redistributivas, ¿no? Es decir, ¿a quién tenemos todavía en posiciones de poder? Porque lo que hacen las políticas de justicia transicional actuales no son solamente políticas del pasado, sino que nos hablan de cuánto presente está ese pasado en el hoy, ¿no? ¿Quién tiene poder de decisión todavía para influenciar qué medidas se toman y qué no? Y creo que eso es importante pensarlo no solamente como políticas del pasado, sino como políticas del presente.
Ahora bien, ya entrando en el tema, podemos pasar a la próxima. Del tema de la reparación y también de las diferentes concepciones de la justicia transicional, y un poco también con el que empecé el trabajo, es con siempre este debate que ya viene incluso desde los años 90, en el que se presenta la disyuntiva un poco entre justicia retributiva o justicia penal versus justicia restaurativa, ¿no? Que en muchos casos se ha saldado, pero en otros sigue muy presente. También en esas discusiones sobre verdad o justicia, paz o justicia, ¿no? Siempre es la justicia la que sufre, ¿no? En función de otros bienes mayores. Entonces, en esta especie de debate que se genera y que a veces está presente, se tiende a tener una concepción de la justicia penal un poco reducida, pero que también hay que decir que el sistema penal aplicado en el sistema ordinario tiene bastantes de esas características. Es decir, hay un enfoque en la sanción, hay un enfoque en los perpetradores, ¿no? Es verdad que muchas veces las víctimas tienen un rol marginal, no tienen espacio para dar, para hablar, para contar, sino que tienen que limitar su relato al hecho concreto que está siendo juzgado. Es un sistema adversarial o de oposición, y muchos dicen que, claro, que no contribuye a la verdad porque los perpetradores no hablan al tener que no se quieren incriminar a sí mismos, entonces es como un sistema de obstáculos, ¿no? Que no aportaría mucho a las víctimas. En ese sentido hay que decir que no todo juicio es así, como tampoco no todo juicio, no toda forma de justicia es reparadora de por sí. Tienen ese potencial y todo depende de la manera en la que se estén llevando a cabo, ¿no? ¿Tiene una perspectiva centrada en las víctimas o no la tiene? En contraposición con este modelo, se presenta el de la justicia a veces restaurativa, como una justicia un poco más conciliadora, y que hay que decir que incluso se origina en lo que fue el sistema penal de la justicia juvenil, ¿no? Para también el sistema del castigo, en donde el derecho penal en nuestras sociedades se aplica de forma muy desigual, principalmente contra grupos marginalizados, mientras que los grupos de poder y las élites gozan de impunidad, ya sea en forma legal o en forma de hecho, por todos sus contactos, por todos sus recursos. Entonces, claro que hay una aplicación desigual, ¿no? Del derecho penal y muy represiva. Mientras, en cambio, esta justicia se presenta como una justicia que apunta a la sociedad, a la comunidad, a fortalecer los lazos, a fomentar el diálogo, ¿no? Y que no cuenta con una sanción, donde supuestamente las víctimas tienen un rol mayor porque tienen un foro para hablar, y donde incluso se favorece la predisposición del victimario a hablar porque no hay una amenaza de sanción en el medio. En el fondo son dos modelos idealizados, ¿no es cierto? Y la pregunta que yo empecé, bueno, pero la justicia penal también puede ser una justicia restaurativa, puede tener esa función y a la vez no contribuir solamente con la justicia restaurativa a fomentar una excepcionalidad legal, ¿no? Que es lo que tenemos si solo aplicamos medidas restaurativas en una sociedad en la que sí existe un sistema penal funcionando para el resto de la sociedad, ¿no? Y en la que solo privilegiamos un grupo. Pero claro, todo depende de quién tiene las condiciones de imponer, ¿no es cierto? Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, esto es una breve sinopsis, digamos, del caso argentino, para los que no lo tengan tan presente. Y bueno, para entender por qué yo quería ver en este caso cómo la justicia penal puede tener una faceta reparadora. Bueno, como tal vez saben, hubo en Argentina una dictadura cívico-militar del 76 al 83. La represión empezó mucho antes, ya en épocas democráticas, donde ya se ejercían prácticas de tortura, de desaparición de forzadas, y el golpe fue como del 76 como la formalización de muchas prácticas. En ese periodo se generó una red de centros clandestinos de detención, tortura y eliminación de personas, más de 400 centros en todo el país. El sistema era un sistema de secuestros de todas aquellas personas que tenían una visión crítica o que estaban incluidas en proyectos alternativos, políticos, o que eran vistos por el gobierno dictatorial como un potencial peligro, ¿no?
que eran secuestrados, llevados a estos centros, torturados, víctimas de violencia sexualizada, asesinados y sus cuerpos desaparecidos. También hay personas que sobrevivieron, que fueron los que fueron desaparecidos por un determinado periodo de tiempo, y son los sobrevivientes de estos centros, que son claves en los juicios actuales, y también que han sido muy estigmatizados. Pasada la transición, digamos en el 83, con el nuevo gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, se tomaron algunas medidas, ¿no?, para poder saber qué es lo que había sucedido, sobre todo como una respuesta a los familiares que ya venían luchando y exigiendo para saber qué pasaba con sus familiares desaparecidos. Y se creó la CONADEP, la Comisión Nacional para Personas Desaparecidas, que es interesante porque hoy cuenta como una de las primeras comisiones de verdad, y yo creo que ese título de comisión de verdad no se ha utilizado en ese contexto ahí. Y de hecho, el mismo concepto de justicia transicional no es un concepto utilizado realmente en Argentina, como en otros países latinoamericanos. También se realizó el juicio a las juntas, que también fue muy conflictivo, para juzgar a los generales de las juntas militares. Primero en una jurisdicción militar, después pasó a jurisdicción civil. Fue toda una lucha, es decir, los militares todavía tenían bastante poder para imponer condiciones, ¿no? De hecho, eso se puede ver en las leyes de punto final y obediencia debida, que les da como una impunidad de hecho a muchos de los militares, con excepción de 3 delitos que no podían ser, considerados como hechos en obediencia debida o por órdenes de superiores, que eran los delitos de apropiación de menores, el delito de violencia sexualizada y el robo de bienes, ¿no? Todos los otros delitos no tenían persecución penal, digamos, después de esas leyes. Lo mismo, con los indultos posteriormente, donde también quedaron libres muchos militares, y llegaron los 90 con toda la lucha de los organismos. Hay que decir que fue muy fuerte esta lucha, pero no en todo el país, ¿no? A veces cuando trabajamos Argentina nos focalizamos mucho en los grandes centros urbanos. No es la única realidad que tuvieron las víctimas, sino que también ha habido mucho, y eso voy a mostrar después, que ha sido muy difícil, donde ha habido mucha soledad, mucha discriminación, mucha indiferencia y mucho temor también. Ya ha llegado el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003, ya antes los organismos estaban luchando con juicios en el extranjero, ¿no?, para tratar de esquivar, como han hecho muchos países como en Chile, las leyes de impunidad, ¿no?, buscando recovecos, cómo se puede hacer para llegar a la justicia, también con la Corte Interamericana. Y en el 2003 el gobierno de Kirchner le dio bastante eco a todos los pedidos de los organismos, ¿no?, y empezó hizo casi una política de Estado, que se reflejó en, por ejemplo, la creación de centros de memoria en los ex centros clandestinos, también en pedidos de disculpas públicos, también en el apoyo a la derogación de las leyes, ¿no? Y es así que en el 2003 el Congreso anuló las leyes de impunidad, de punto final y obediencia debida, las cuales fue ratificado y declarado inconstitucional en el 2005 por la Corte Suprema. Esto dio lugar a los juicios en forma sistemática, ya había habido algunos procesos antes, ¿no?, pero con mucho esfuerzo, y a partir de esta declaración es donde se han empezado a realizar mucho más en todo el país. Y voy a mostrar solo para que vean las cifras hasta el momento, tal vez la próxima. Acá se puede ver, estos son datos de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, del Ministerio Público Fiscal en Argentina, y vemos que desde el 2006 al 2020 hay 246 sentencias, ¿no? Eso no quiere decir que por cada sentencia sea una persona, sino que ha ido aumentando. En los primeros juicios que hubo en el 2006, 2007, siempre eran juicios muy pequeños por 1 o 2 víctimas, 1 o 2 victimarios, y después las causas judiciales empezaron a acumularse y a unificarse, y también eso las hizo un poco más lentas, ¿no? Y ya eran por muchos más casos de victimarios y de víctimas. Incluso ahora, en este año tan difícil de pandemia, también se siguen llevando a cabo. Para ver también un poco más de cifras, para que tengan idea de la magnitud de estos procesos. La próxima folia.
Bueno, ahí vemos más o menos, estas son cifras también de la Procuraduría de Crímenes de Lesa de septiembre ahora del 2020, donde se puede ver, bueno, la cantidad que hay de condenados, casi 1000 hasta la fecha, la cantidad de absueltos, ¿no es cierto?, de 162. Es realmente llamativo y preocupante la cantidad de fallecidos, ¿no?, durante los procesos judiciales, durante las investigaciones, ¿no?, que son 653. Y creo que esto también da cuenta de la problemática de realizar estos juicios a 40 años de los hechos prácticamente, ¿no? Porque es como una carrera contra el tiempo, en la que están falleciendo los victimarios, los militares, los policías, pero también están falleciendo los testigos, las víctimas. Entonces, ese es un problema también que tiene que lidiar con toda la burocracia judicial, que va retrasando, ¿no?, que es toda una maquinaria muy lenta, bueno, que sin victimarios, sin querellantes, no hay juicios posibles, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas. Y bueno, y también vemos que hay un porcentaje de prófugos, que bueno, esperemos se pueda encontrar con la justicia, aunque realmente a veces es muy lento todo. Ok, bueno, teniendo este panorama general, quisiera contarles un poco ahora de la investigación, ¿no?, que hice yo para poder saber un poco de cómo estaban impactando los juicios, qué estaban generando. Así que voy a pasar a la siguiente folia. Bueno, en base a una metodología cualitativa, lo que yo hice fue realizar entrevistas en 6 ciudades de Argentina ya hace un par de años. De hecho, en algunos lugares donde recién se había generado un juicio. Las entrevistas fueron en Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de La Plata, en Rosario, en Córdoba, en Tucumán y en Santiago del Estero. Lo que yo quería con la selección de esas ciudades, bueno, uno de los criterios era que tenía que ser una ciudad en la que al menos haya habido un juicio. Y también quería romper un poco ese esquema tan centrado en Buenos Aires, ¿no? Para ver si había diferencias, si había tenido otro tipo de significado la justicia, qué había significado más a nivel local, sobre todo en esas comunidades del norte del país, que son mucho más conservadoras, donde la transición política del 83 no se sintió con tanta fuerza, y eso se tiene que ver también con el hecho de que muchas de las continuidades, ¿no?, justamente que mencionaba antes, que implica una transición, mucho del personal, de los gobernantes que estaban en la época de la dictadura, siguieron en periodos democráticos. No hubo realmente purgas, no hubo una limpieza de las fuerzas de seguridad, y eso generó que muchas de las prácticas también siguieran, ¿no? Lo que se refleja, por ejemplo, la brutalidad de la policía, en restricciones en esas ciudades, y también al ser comunidades más pequeñas, la convivencia entre víctimas y victimarios era mucho más fuerte, ¿no? El día a día, la convivencia, y eso generaba un determinado clima social. Entonces, yo quería saber cómo se vivían los juicios en esos lugares. Además, hay que recordar que tanto la CONADEP como los juicios militares estaban basados en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué tanto impacto habían tenido en las provincias? Es también un tema. ¿Cuánto había llegado? No es un tema que a veces se había estudiado mucho. Bueno, para eso entrevisté distintos actores que estuvieran participando en estas ciudades, en los juicios, como ser, bueno, víctimas querellantes, abogados querellantes, jueces, fiscales, también académicos, organizaciones de derechos humanos que estaban apoyando los juicios, y para tener una diversidad de perspectivas, ¿no?, de cómo veían que estaban avanzando. Ahora bien, para entender por qué o cómo la justicia puede tener un rol restaurador, un rol más que restaurador, reparador, ¿no?, porque también era una de las demandas de las víctimas, creo que también era fundamental entender qué era lo que se había dañado, ¿no? Porque la reparación puede tener un significado diferente en un contexto diferente. Entonces, parte de las entrevistas también se focalizaban o estaban fragmentadas un poco en espacios de tiempo y en ver cómo esas personas habían vivido el terrorismo de Estado, la represión,
cómo habían vivido también la impunidad, todos estos 20 años de impunidad, y cómo estaban viviendo los juicios hoy, ¿no? Bueno, pasando a la segunda. A la segunda no, a la siguiente, ahí va. En este sentido me parece importante tener en cuenta cuáles son los efectos de la violencia política, ¿no? De las violaciones de derechos humanos, pero también de la impunidad, para poder entender por qué la justicia penal puede tener un rol reparador que va mucho más allá de la sanción. Hay muchos trabajos, hay que decir, sobre los efectos de las dictaduras, los efectos psicosociales, de los efectos sociopolíticos, incluso en los 90, ¿no? Del Cono Sur, cómo estos sistemas represivos han contribuido a la difusión del miedo, del terror, a generar procesos de desmovilización social, de despolitización, porque claro, los perseguidos, los asesinados, los desaparecidos eran sujetos políticos opositores o con ideas alternativas autónomas que fueron eliminados, ¿no? Entonces había un objetivo claro, cómo el ser político, el involucrarse en política se convertía en una actividad peligrosa, ¿no? Ese es el mensaje también que dejan este tipo de regímenes, el de atemorizar, el de generar fragmentación social, porque nadie quería vincularse, ¿no es cierto?, con familiares de desaparecidos y lemas como el algo habrán hecho y discursos justificatorios de los crímenes de Estado, ¿no? En vez de adjudicar la responsabilidad a los actores que la habían llevado a cabo, había un desplazamiento de la responsabilidad, que dura mucho más del momento en el que se termina el régimen, ¿no? Los efectos de la violencia superan el periodo del ejercicio de la violencia mismo. Entonces, es importante las medidas que se toman después, porque depende de qué medidas tomemos, estamos contribuyendo a reproducir en el tiempo los efectos de esa violencia sociopolítica o tratar de combatirlos. En Argentina, la decisión por impunidad, ¿no es cierto?, si bien peleada en un primer momento, pero finalmente, contribuyó en muchos lugares a reproducir en el tiempo muchos de esos efectos de miedo, terror, silencio, indiferencia, y eso se notó mucho en las entrevistas, ¿no? La impunidad, de hecho, legal, se traduce, como dijeron algunos entrevistados, en impunidad social, en prácticas de seguir manteniendo por el algo habrá hecho, ya que no hubo juzgamiento, una difusión de responsabilidades, contribuye también a generar dos sistemas paralelos de justicia, ¿no? Hay un sistema de justicia penal que sigue funcionando para la mayoría de la población, pero las víctimas de violaciones de derechos humanos se ven negadas de dicho sistema porque no pueden hacer denuncias, no se las toman, no hay investigaciones judiciales y, claro, los victimarios se convierten en el grupo privilegiado de este sistema. Esto lleva también a generar distintos tipos de ciudadanía, ¿no? Ciudadanía de segunda clase o lo que han llamado ciudadanía de baja intensidad para las víctimas que en un régimen que se considera constitucional y democrático están excluidas del sistema de justicia, ¿no? Y con eso también de otros sistemas, porque eso también continúa a seguir reproduciendo la indiferencia, la estigmatización, la falta de apoyo social, que es lo que muchos comentaron, ¿no? Que en ese tiempo mucha gente incluso ni siquiera quería decir que era familiar de desaparecidos, en los 90, no querían decir que ellos mismos habían estado desaparecidos, que habían estado detenidos ilegalmente. Ese es un mensaje social que se está mandando. Uy, me tengo que apurar. Bueno, solamente pasamos a la próxima. Voy a leer solamente un par de citas para que se entienda el significado de la impunidad. De lo que dijo, por ejemplo, un hijo de desaparecidos de la ciudad de La Plata, ¿no? Para entender cómo también ayuda a reproducir el miedo. Cuanto más impunidad, más miedo te puede generar, porque más libertad tienen los represores de hacer lo que se les canta, de llamarte por teléfono para amenazarte, ponerte en una esquina y apretarte, lo que sea. Si todos estos tipos estuvieran en cana, como debería ser, no habría tanto miedo a las amenazas. Esto también, ¿no? Porque no es que los victimarios, esa idea idealizada de la reconciliación, siguen viviendo libres
se sienten empoderados porque están por encima, ¿no?, de la aplicación de la ley. Ellos son un grupo de excepción privilegiado y eso los empodera para seguir intimidando. Bueno, pasamos a, tal vez la que viene, pasamos las dos que viene a, porque, sí, no, y la otra porque si no ya me paso mucho del tiempo. Hasta acá, bueno. Eran otras citas también que daban cuenta de los distintos efectos de la impunidad. Entonces, bueno, ¿no? Pasamos ahora al tema de qué tipo de reparación concreta, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos efectos, puede ejercer la justicia penal. Pasamos a la que sigue. Bueno, principalmente quisiera decir cuáles son algunas de las características de estos procesos penales, que creo que también son importantes en lo que hace a la reparación, que tal vez los diferencian de otros. Bueno, por un lado, no se basan en un código especial, en un marco legal nuevo. Es el código vigente al momento de los crímenes que se está usando, el código penal. Tampoco hay cortes nuevas, no hay cortes híbridas, sino que se están utilizando las cortes federales, ¿no?, ya existentes. Lo cual tiene pros y contras, porque la verdad que son muy pocas y no dan abasto, ¿no?, para todos los casos, pero bueno, es el sistema que existe. Y los juicios se están realizando en todo el país, en todas las provincias, ¿no? Lo que aumenta mucho ese impacto local que había faltado en los 80. Porque claro, ahora se estaba juzgando al vecino que uno conoce, ¿no?, al que estaba en la comisaría por el que no se podían hacer, que había torturado. Entonces era como mucho más cercana a la experiencia. Bueno, también se crearon programas especiales para acompañar a los testigos de protección, que no ha funcionado siempre tan bien, y de apoyo psicológico para los que dan testimonio. Y bueno, es importante que estos juicios son orales, ¿no? Tienen dos fases, una primera fase de instrucción e investigación y una fase oral, donde es que se da testimonio. Y que es muy importante porque son públicos. Es decir, que pueden asistir familiares, los testigos víctimas que dan testimonio se sienten acompañados, y también pueden asistir escuelas. Hubo bastantes iniciativas para poder fomentar la difusión de lo que se hablaba en el juicio, lo que le ha dado un impacto social muy amplio. Pasamos a la que sigue. La página que sigue. Ahí va. Bueno, a modo un poco de clasificación, digamos, o de entender qué tipo de reparación pueden generar estos procesos, yo identifiqué 3 tipos, ¿no? Que claro que son construcciones teóricas, pero bueno, primero un tipo de construcción cívico-legal, también tiene una reparación de tipo social y una personal y de empoderamiento. Pasando a la de cívico-legal primero, la página que sigue. Bueno, ¿por qué hablo de reparación cívico-legal? Porque en principio implica una inclusión de las víctimas como ciudadanos en un sistema de justicia en el que estaban excluidas, ¿no? Implica también darle su derecho una aplicación más igualitaria de la aplicación de la ley. Nunca va a ser justa realmente, ¿no?, para todos, pero un poco más. Por eso también hablo del proceso de democratización, en tanto proceso de inclusión y de restitución de derechos, ¿no? A ser escuchado, por ejemplo, por una corte, cosa que las víctimas de la dictadura no tuvieron en muchos años, ¿no? Y bueno, también implica un reconocimiento oficial estatal de los crímenes, ¿no es cierto? O sea, por este sistema un reconocimiento público de temas de que al no haber sido reconocidas legalmente, implicó también muchas prácticas sociales que yo había mencionado de indiferencia, de estigmatización. Pasamos a la que viene. Por ejemplo, esto fue comentario de una hija de desaparecidos de la ciudad de Buenos Aires cuando fue a declarar por primera vez, ¿no?, en una corte, y dijo, bueno, es la primera vez que el Estado escucha lo que tengo para decir. Me escucha como víctima del genocidio, como sobreviviente. Para mí fue un gran momento, o un momento importante, dice ella, ¿no? Y es como eso de nunca haber tenido esa posibilidad en 30 años, teniendo a los padres desaparecidos. Implica, es importante, una escucha oficial, institucional, un marco de reconocimiento. Pasando a la folia que sigue. Con reparación social me refiero a la influencia que tiene el sistema judicial, el derecho, las reglas en la sociedad, ¿no? Como influenciadora de percepciones, de actitudes. Es decir, el derecho tiene funciona
como un mecanismo de generación o de moldeación también de comportamientos. No hagas esto, no hagas lo otro, esto está bien, esto está mal, ¿no? Tiene un mensaje social, tiene una función de control social y también de lo permitido y de lo que no está permitido. Y claro que con los juicios se genera entonces otro tipo de narrativa, otro tipo de qué es lo que no está permitido. Estos crímenes de lesa humanidad no están permitidos, ¿no? Y eso, este grupo de personas fueron víctimas. Hay una aclaración, hay un corte con la vaguedad que mantiene la impunidad. Eso implica también que se traduzca en prácticas sociales. También con la detención de los victimarios, ¿no? Se los retira del espacio público, en el que estaban antes intimidando, amenazando, y se los quita de las instituciones del Estado en las que seguían presentes, ¿no? Por ejemplo, en Santiago del Estero, en Tucumán, donde seguían en las administraciones, en los sistemas de justicia, y al tener esas posiciones en el Estado, incluso 20 años después de caer la dictadura, seguían generando reglamentos, normativas, que eran de carácter represivo. Por ejemplo, no se podían mostrar imágenes de los desaparecidos en protestas en Santiago del Estero. Cuando se retira esta gente de las instituciones a través de los juzgamientos, también se da una renovación, ¿no? Entonces también es importante por eso, no es solamente por llevarlos presos, sino que implica sacarlos de otros espacios públicos, que habilita a que la gente pueda hacer nuevas cosas, ir al monumento de los desaparecidos, habilita el lenguaje, y lo que también comentaban como una práctica de libertad, ¿no? De ahora no hay que cruzarse con el torturador a la vuelta de la esquina. La que sigue. Esta es una cita de un abogado que me pareció muy interesante porque él habla de cómo a través de los juicios cambiaron las actitudes sociales, ¿no? Hacia ellos en Santiago del Estero, especialmente que fue hace ya bastante tiempo después del primer juicio, ¿no? Donde antes, y él dice, y acá se ve claramente, ¿no? El poder que puede tener la justicia. A partir del juicio, noté el respeto y la solidaridad de gente que antes apenas nos saludaba. Se ha modificado el tratamiento hacia nosotros notamos un acompañamiento social mayor. Hay un mayor respeto a partir de que era cierto lo que decíamos, que no éramos mentirosos ni exagerados. Por ejemplo, las universidades de Santiago del Estero nos han abierto las puertas y antes nos miraban con recelo, ¿no? Es como que se traduce en todo un montón de esferas sociales que antes les eran vedadas. Pasando a la que sigue. Y finalmente, bueno, hablo de reparación personal y de empoderamiento, porque muchas personas, sobre todo una vez empezados los juicios, al ver que otras personas hablaban, al ver que había un apoyo institucional, se empezaron a atrever a hablar y a contar cosas que en 30 años no habían contado, ¿no? Y empieza el quiebre del silencio y empieza a surgir nuevos testigos. Esto también, tal vez no sé si tanto en Ciudad de Buenos Aires, donde ha habido un apoyo mucho más grande de los organismos, donde ha habido, pero sí en otros lugares donde eso no ha sido tan así. Y donde ha habido gobiernos muy conservadores también, ¿no? Entonces también ha habido acceso a nuevas informaciones y se han hablado de temas que eran tabú antes, por ejemplo, el tema de la violencia sexualizada, no ha sido un tema demasiado tratado previamente en Argentina. Si bien no es que se ignoró, por ejemplo, en la CONADEP se ha hablado, mucho se lo ha juntado con el tema de tortura, pero no se le ha dado un lugar a la violencia sexual como en otras comisiones, como por ejemplo en el caso de Perú o Guatemala, que han tenido capítulos específicos del tema. Y bueno, también implica una legitimidad de esa narrativa, ese de es verdad lo que estábamos diciendo, es como ese poder que tiene de colectivización, que diría Bourdieu, del poder judicial, de presentar algo como universal, ¿no? Tenemos un aval institucional. Y también, bueno, eso también ha empoderado a muchas víctimas a enfrentar tal vez a su torturador en los juicios, ¿no? En los foros también ha dado ese acompañamiento institucional y también social, ha dado más fuerza, ¿no? Eso también han dicho varios. Solo pasamos a la que sigue. Para que vean con el tema de violencia sexual, ha habido ya varias sentencias, ¿no? Estas son las sentencias totales que ha habido, que claro, si uno piensa que la violencia sexual era aplicada de forma sistemática en los centros clandestinos en conjunto con la tortura, entonces son pocas, ¿no? 31 sentencias para eso. Pero también es el resultado de un proceso que empieza, ¿no? Es mucho y muchas familias tampoco sabían que sus familiares habían sufrido eso. Es todo un proceso de quiebre del silencio que lleva mucho tiempo. Y así todo es un avance, ¿no? Donde se está reflejando.
Pasamos a la que sigue. Por eso, bueno, cuando tengo que pensar en qué entiendo yo como reparación, porque cuando uno le pregunta a los demás ¿qué es reparador? ¿Qué significa? Es tan difícil de definir, ¿no? ¿Qué es lo reparador? Y en base a lo que comentaban, ¿no? Todos decían me siento más sano, me siento más libre, más liviano. Lo que implica también la reparación, de acuerdo a lo que yo entendí, es un cambio de las condiciones, también, o lo que contribuyan a la marginalización y a la reproducción de ese daño original que se hizo con la violencia, ¿no? Ese seguir revictimizando a través de la impunidad es lo que empezó a quebrarse con la justicia, ¿no? Todo no solamente la violencia y los efectos del terrorismo de Estado y de la represión, sino también esa extensión y ese volver a revictimizar que se dio en los años de impunidad. Ese cambio de las condiciones sociales, legales, políticas, también económicas deberían ser, que contribuyen a seguir revictimizando, es lo que tiene un efecto reparador, ¿no? Ese sentirse incluido, que muchos decían, ¿no? Ahora ser parte de un sistema judicial, de una sociedad que los marginaba, sobre todo en el norte. Ahora, claro, hay que decir que la justicia no es lo único que logra eso, es solo una parte, ¿no? Se necesitan muchas otras políticas. Y para ir terminando, la que viene, bueno, me gustaría decir también varios problemas y contradicciones, porque bueno, yo acá me focalicé en el tema de reparación, pero estos juicios están llenos de desafíos y de inconvenientes, como ser, bueno, todavía muchos niveles de impunidad que quedan, ¿no? Principalmente de impunidad en algunos aspectos, por ejemplo, todo lo que es el sector empresarial, ¿no? ¿Cuál fue el rol de las empresas en la dictadura? Y es muy difícil juzgarlo, creo que hay una sentencia hasta ahora sobre ese tema, pero la complicidad de los empresarios es un tema muy difícil de llevar a la justicia. El de la impunidad biológica, también, eso que hablábamos de que la gente se está muriendo, entonces hay que acelerar los procesos. La lentitud de estos procesos, que actualmente también tienen una periodicidad de audiencias muy baja, en base también a la pandemia ahora, que todo pasó a la virtualidad. La falta de presupuesto, ¿no? Se necesita más fondos, más jueces, más personal, porque si no eso también dilata en muy pocos jueces federales. Bueno, la capacitación del personal judicial, que todavía creo que han tratado de mejorarlo, pero para lidiar con testigos en este tipo de crímenes, también de violencia sexual, pero de tortura, se necesita tener una capacitación, un conocimiento y no tratar a las personas como objeto o simplemente como alguien que viene a contar algo, ¿no? Sino teniendo en cuenta lo que se está contando, un nivel de sensibilización. Y bueno, y ahora tenemos el desafío que tienen todos de la virtualidad, que puede tener algunas ventajas, ¿no? Como juntar gente que está en diferentes regiones, ahorrar los viajes, pero a la vez también implica perder un poco eso del foro público, del acompañamiento social que tenían los testimonios. Ahora un sobreviviente tiene que contar todo desde el living de su casa, ¿no? Tal vez en gran soledad, y esas medidas de contención se pierden un poco con todo esto. O sea, no sé cómo se puede arreglar, es todo como muy presente, pero bueno. Y finalmente, la próxima. Quería mencionar a Julio López, que justamente ese es un tema de seguridad de los testigos, fue uno de los testigos querellantes en la causa de La Plata contra Echecolás en el 2006, y cuando estaban terminando el juicio, iba a ir a una de las audiencias, fue desaparecido, ¿no? Nuevamente en el 2006, él había sido desaparecido durante la dictadura, y al día de hoy, 14 años después, todavía no se sabe qué sucedió, ¿no? Aparte la utilización de la metodología de desaparición, desaparecerlo de nuevo, ¿no? Que fue uno de los testigos claves, un mensaje todavía de todavía tenemos algo de poder. Y bueno, creo que eso es una de las cuentas a saldar. Y bueno, para mostrar también las otras caras, la próxima. Estas son también, bueno, fotos, un par de fotos de cómo la gente celebraba terminadas las sentencias, ¿no? Se hacían esto, por ejemplo, es en Santiago del Estero. Se organizaban festivales, ¿no? Para escuchar la sentencia todos juntos en la plaza, se organizan festivales de música, de arte, ¿no? Todos como hay un factor colectivo y social muy importante que, claro, con la pandemia es una de las cosas que más se ha perdido, ¿no? Y la otra, también estos en Buenos Aires, ¿no? Festejando las sentencias después del juicio, o sea, como
como una fiesta. Y la que sigue, bueno, lo mismo, ¿no? Es como para mostrar un poco también la relevancia social que tiene, cómo se acompañan estos procesos. Y bueno, la última. Sí, así que bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Bueno, muchísimas gracias a ti, Rosario, por esa pues, muy amplia introducción al tema de la justicia transicional y con ese enfoque sobre la situación en Argentina, que la verdad es que un tema del que se podía hablar, creo que sin problema unas horas más, porque como has demostrado, es un mecanismo ya muy ampliamente empleado en América Latina. Entonces ya tenemos experiencias muy variadas, aunque como explicaste bien, ¿no? Hay rasgos comunes, por lo menos al principio, de que ¿no? reinaba más en lo penal la impunidad, la amnistía a los perpetradores, sin que hubo realmente procesos judiciales a fondos en esa fase realmente de las transiciones de los regímenes autoritarios a la democracia, pero que también mostraste, creo que muy bien, cómo en el caso de Argentina esto ha evolucionado y entonces ahí está la relación entre esa justicia retributiva y una justicia restaurativa, ¿no? Y como también mencionaste que con el devenir del tiempo, obviamente, ¿no? Muchas veces las personas envejecen, fallecen tanto las víctimas como los victimarios. Y bueno, en este caso, desde el contexto en Alemania, ¿no? Tenemos esas experiencias desde los precursores de los procesos de Nuremberg, luego los procesos de Eichmann en los 60, pero hasta hoy sigue habiendo procesos relacionados con el Holocausto en Alemania, de guardias de campos de concentración recientemente todavía. Entonces, ¿no? 75 años después, de alguna manera, esa parte judicial de los crímenes de lesa humanidad no están olvidados. Pero bueno, ya no, como es un tema muy amplio, obviamente hay también muchas preguntas ya en el chat, porque también tenemos muchas experiencias de diferentes países. Entonces ya voy a iniciar con la primera pregunta que hace Manuel Ruiz Durán. Y su pregunta es, ¿qué papel juega la justicia transicional en sociedades donde la construcción de otredades excluyentes llegó a niveles de eliminación y represión sistemática? Esa dimensión sociológica es competencia de la justicia transicional. Creo que podemos empezar con esa pregunta y luego voy a plantear más. Ok, bueno, creo que de hecho eso sucedió en casi todos los contextos, ¿no? Donde se está aplicando la justicia transicional. De hecho, también en Argentina, o sea, esa construcción de otredad para la eliminación es casi la base de todo régimen autoritario, totalitario, ¿no? Y también en el marco de conflictos armados. Y creo que sí, bueno, la justicia transicional y ha intentado, digamos, a través supuestamente de regímenes democráticos, también lidiar contra esa construcción de otredad, pero claro que se sigue reproduciendo, depende de qué mecanismos apliquemos. Tal vez a través de los informes de la verdad, ¿no es cierto?, de las distintas incorporación de las narrativas, se puede contribuir a generar esas contranarrativas de construcción de otredades, ¿no? Pero como yo también mostré, justamente, determinadas prácticas como la impunidad, y hay que decir que las amnistías también son consideradas medidas de justicia transicional, ¿no? Contribuyen a reproducirla. Entonces, por eso es importante, cuando estamos pensando la justicia transicional, ¿a qué tipo de justicia transicional nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Qué tipo de medidas vamos a aplicar? Porque no es el mismo modelo que se aplicó en Brasil, ¿no es cierto?, que el que se aplica en Argentina. Entonces, por eso también es importante, la justicia transicional en amplio es muy general y puede contribuir a desarmar, a deconstruir ese tipo de construcciones de otredad, pero también puede contribuir a fortalecerlas, creo.
Ajá, sí. Un poco relacionado con esto es la pregunta de Hugo Merceas, que pregunta sobre si hay cortes internacionales que contribuyen a la justicia transicional. Y tal vez lo juntamos con una pregunta que está relacionada con la investigación del campo que hiciste. Y ahí la pregunta es si en esas entrevistas también se pudo involucrar a los victimarios, a los perpetradores. Entonces, ¿tuviste la oportunidad de conversar también con ellos? Ok. Bueno, con respecto a las cortes internacionales, sí, claro, la más prominente ahora es la Corte Penal Internacional, ¿no? Que en América Latina no ha tenido un rol muy fuerte, más que el de amenaza, ¿no? O el de incentivo, sobre todo en el caso colombiano, para tomar otro tipo de medida. Pero sí, en África se aplica mucho, ¿no? También tiene un rol cuestionado en ese sentido, por su parcialidad regional, ¿no? Siempre tiene como focos regionales, especialmente en África. Y también, claro, también lo que fue la Corte para Ruanda y la Corte de la ex Yugoslavia, ¿no? Donde son procesos internacionales. Y creo que esa es una gran diferencia con los procesos domésticos o locales de justicia, ¿no? Donde se nota mucho más que es la iniciativa de la sociedad local, que es lo que quiere, y en muchos casos se ve más como una imposición si solamente viene de afuera, ¿no? Pero sí han tenido justamente los casos, especialmente de Yugoslavia o Camboya también, las cortes internacionales. Y también es importante mencionar el rol también de la Corte Interamericana, ¿no? Con las críticas a lo que han sido las amnistías, ha tenido un rol muy importante en los procesos locales, ¿no? Lo que pasa es que los estados no siempre las cumplen o las acaten los veredictos como deberían. Con respecto al trabajo de campo, debo decir que fue una decisión mía no optar por entrevistas a los perpetradores o a los abogados también de los victimarios, porque no los quería igualar, no quería, mi enfoque era en qué están aportando estos juicios a las víctimas. Creo que ya ha habido muchas también narrativas de los victimarios, ¿no? Donde de discursos de narrativa, de justificación o autojustificación. Y de hecho, si uno ve los procesos actuales, los discursos, las declaraciones siguen siendo casi las mismas de hace 30 años, ¿no? Siguen reivindicando los crímenes que cometieron. No hay una actitud de disculpa, de perdón, de arrepentimiento, como tal vez pudo haber habido en otros contextos. Y me parecía también una decisión ética, no ponerlos en el mismo lugar, no era mi idea comparar, y además esas narrativas están disponibles en muchos, ¿no? Medios. Así que no los entrevisté, pero no porque ellos no quisieran, sino porque no era parte del diseño de investigación tampoco. Hay dos preguntas que te piden un poco una valoración de las experiencias o de los resultados. Uno es de Roberto González, uno de los coorganizadores de ese seminario, y él pregunta si se podría decir que el proceso de reconciliación de la sociedad argentina ha sido relativamente exitoso. Y más o menos en la misma dirección va la pregunta de Diana Arevalo, que pregunta, ¿han habido avances en el clima social en general de la población por los avances señalados en la exposición? Y te pide si podías citar un ejemplo de ese tipo de cambio, si lo había. De cambio, ok. Bueno, se parecen un poco las dos preguntas. Hablar de reconciliación creo que es un tema muy crítico también, ¿no? ¿Qué sería la reconciliación? Creo que si se entiende reconciliación como un restablecimiento de lazos entre víctimas y victimarios, claramente no. Creo que eso no es querido por nadie. Creo que tampoco es una obligación la reconciliación y no es garantía de nada. De hecho, el término reconciliación es muy conflictivo porque la mayoría de las veces se ha utilizado para justificar políticas de amnistía, de impunidad. Siempre que se han utilizado expresiones como mirar hacia adelante, reconciliación, siempre han venido desde el poder, desde arriba, ¿no? ¿Quién determina que los otros deben reconciliarse? ¿Y por qué hay que reconciliarse? ¿No? También esa sería la pregunta. ¿Quién dijo que hay que reconciliarse y por qué?
¿Y quién determina eso, no? Porque siempre viene desde el poder, o por lo menos en Argentina siempre ha venido en el marco de justificaciones de políticas de impunidad. Entonces, no. Ahora, si hablamos tal vez de una convivencia mejor a nivel local, que sí creo que eso sí se dio en algunas provincias, ¿no? Como decían ahí en Santiago del Estero, de tal vez entre vecinos o ciudadanos y víctimas, ¿no? Que antes se sentían ignoradas y a través de procesos de incorporación, ¿no? De invitarlos a participar de eventos, de escucharlos, ¿no? De mejorar la escucha social de sus historias, a las que antes estaban negados, y eso también puede ser un cambio. Creo que sí, en ese sentido, ¿no? Pero no sé si usaría la palabra reconciliación. Con respecto a lo del clima actual, claro, es un tema muy complicado. También tenemos que pensar que en Argentina hubo 4 años de macrismo, que no fueron precisamente no fue precisamente un gobierno que haya apoyado políticas de derechos humanos ni los juicios, sino que ya desde antes, ¿no? El anterior presidente Macri siempre tuvo una actitud de desdén, de desprecio, incluso de deslegitimación del movimiento, pero creo que ha habido justamente, por ejemplo, en un intento en su gobierno hace un par de años, cuando quisieron cambiar las leyes para favorecer a perpetradores, que se llamaba la 2x1, ¿no? En el que se acortarían las sentencias de personas, de militares condenados a la mitad. En ese intento que se hizo a partir de ese gobierno y la Corte, hubo una marcha masiva, una protesta masiva en Buenos Aires, ¿no? Como diciendo, no, con esto no, ¿no? Y yo creo que eso de decir, bueno, hasta acá, porque sí creo que hay que decir que lamentablemente el apoyo que tienen los juicios no siempre se refleja en las elecciones, si no, no hubiéramos tenido un gobierno macrista, ¿no? Pero sí creo que no todo el mundo que votó a Macri necesariamente estaba en contra de derechos humanos en su momento. Y creo que eso también se reflejó en ese tipo de en esas marchas de resistencia, de decir no con los juicios, no. ¿No? O sea, a veces es verdad que durante el gobierno de Macri siguieron, pero hay muchas maneras de boicotear determinados procesos, ¿no? Como él hizo, desmantelando oficinas de apoyo, sacándoles presupuesto, ¿no? O sea, hay como otras medidas para mermar eso. Yo creo que en todas esas marchas que hubo para apoyar los procesos se vio ese cambio, tal vez, ¿no? Que hay en ese sentido. Y con estos temas son como temas transversales en algún punto. Ok, tengo aquí 2 preguntas más. En este caso sí son un poco, digamos, diferentes. Entonces, la una es de Melody Martínez, que se refiere al último caso que mencionaste en la exposición, y te pregunta en qué situación quedó el caso de Julio López, que fue desaparecido cuando iría a declarar durante la democracia. Y, ¿no? ¿Qué pasa en términos judiciales con casos como este? Y la otra pregunta es de Olvia Maestera y nos relaciona un poco con la situación aquí en México que estamos viviendo, ¿no? Que en un gobierno que se autotitula la Cuarta Transformación y donde estamos ahora en esas discusiones de que sí hay que llevar a los presidentes anteriores al juicio por diferentes reclamos desde la corrupción hasta topar, digamos, crímenes de estados. Y la pregunta de Olvia es si tú consideras que México podría ser un escenario posible para implementar algunos de los mecanismos de la justicia transicional. ¿Qué tipo de, digamos, recomendación podrías dar? Ok, bueno, con respecto a la primera pregunta sobre Julio López, hasta donde yo sé realmente no hay resultados, no se ha encontrado el cuerpo, no hay responsables. La verdad que es como, eso demuestra también, ¿no? Que todavía, o sea, no puede ser que no se sepa. Y eso sucedió en el gobierno de Kirchner y hasta el día de hoy no hay respuesta, ¿no? Y también ha habido, también hay que decir, casos de amenazas a otros abogados, ¿no? Sobre todo en el interior, intimidaciones. Y si bien han hecho un programa de protección de testigos, de acompañamiento, este es uno de los grandes casos que en realidad no hay respuesta, ¿no? Y que pone todavía en evidencia que hay muchas cosas que no están saldadas en Argentina, que hay sectores que todavía
obviamente no como hace 20 años, pero que tienen ese poder, ¿no? De hecho, bueno, si vemos qué fuerzas políticas gobernaron, demás también se puede ver que, bueno, es una lucha constante, ¿no? Eso de las relaciones de fuerza no es dinámico y va cambiando de un momento a otro. Y sí, lamentablemente sí es un tema que se tiene que todavía aclarar y tener justicia para él, para su familia, ¿no? Que justamente fue como que no funciona. Lo importante también hay que decir, creo, que si esa desaparición apuntaba a tener un efecto de disciplinamiento social, a intimidar a otros testigos, ¿no? Porque ese tipo de ataques no son solo un ataque directo a la persona, sino que son un mensaje, ¿no? Un mensaje a los otros. Y creo que ese mensaje no funcionó. Porque siguieron declarando, los juicios siguieron, la gente siguió contando, rompiendo el silencio y señalando a los victimarios. En ese sentido eso falló, pero sí creo que se necesita justicia por Julio López. Con respecto a lo de México, bueno, es difícil dar una opinión. Yo sé que cada vez más se está empezando a utilizar el concepto de justicia transicional para México. El problema de la justicia transicional es que realmente se tiene que aplicar con mecanismos que impliquen un cambio, ¿no? Supuestamente la justicia transicional es el resultado de un cambio previo, aunque ahora a veces se piensa como que es el medio para el cambio, ¿no? Ya no solo el resultado, sino el que lleva. Entonces, el tema es qué cambios se harían, porque por ejemplo México tiene niveles de impunidad altísimos, ¿no? Entonces, yo sé también que ha habido una fiscalía para personas desaparecidas en México que duró creo como 5 años y la verdad creo que no ha tenido muchos resultados. Entonces, a veces también hay que pensar, tenemos justicia transicional, la etiqueta, pero en realidad no pasa mucho, pero damos la idea de que algo está pasando, ¿no? Porque también la justicia transicional puede tener una función política, ¿no? La utilización, es decir, lo estamos haciendo, pero en realidad solamente es algo superficial. O sea, yo creo que, por ejemplo, implementar una comisión de la verdad no alcanza para decir que hay un cambio. De ninguna manera, pero entiendo que para las víctimas puede ser importante acceder a la verdad. Ahora, utilizar eso con fines políticos para decir, porque les estamos dando su derecho a la verdad, mientras les negamos otros derechos, ¿no? Sí, me parece que no sería un buen uso de esos instrumentos. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas de momento en el chat, entonces creo que podemos ir cerrando con una pregunta mía que está un poco relacionado, porque también mencionaste, ¿no? Que obviamente la creación de memoria también es uno de los mecanismos de la justicia transicional, sean museos, sean monumentos, sean digamos, días conmemorativos. Entonces, en el contexto de la investigación que llevaste a cabo, ¿qué papel tiene allí, sobre todo para las víctimas, ¿no? Ese aspecto de crear memorias sobre lo que había pasado para, digamos, reconciliarse con ese momento histórico, con lo que les había pasado? ¿Es realmente algo lo que se valora mucho o es algo más bien, digamos, de cara al público? Pero sí, ¿cómo No, lo ves? creo que sí que ha sido muy importante, sobre todo al principio, cuando abrieron, por ejemplo, la ex ESMA y han creado, lo han abierto al público, ¿no? Estos lugares que eran lugares de terror, clandestinos, y hoy en día hay muchas disputas, ¿no? Sobre cómo deben utilizarse esos lugares. Hay gente que creen que no deberían tocarse, hay otros que dicen que, bueno, que se tienen que reconstruir para poder mostrar. Yo creo que los que se han abierto y que se han abierto al público para visitas guiadas, para escuelas y para contar han sido un buen instrumento para conocer el pasado. También estar ahí es muy fuerte. Y claro, es difícil decir que no son objeto de disputa. También necesitan presupuesto, no es solamente abrirlos, ¿no? Es siempre un tema con la memoria, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Y sí creo que tienen un rol fundamental, pero sí es verdad que también se necesita el interés de querer ir ahí. Una persona puede seguir viviendo como era en la dictadura a una cuadra de un centro clandestino e ignorarlo totalmente, ¿no? O sea,
también tiene que haber una intención de querer ir ahí y que esté fomentado en las escuelas y en las instituciones, pero también se puede vivir en sociedades paralelas, ¿no? Ignorando el pasado o el presente, ¿no? Porque en su momento, y ahora creo que también en algún punto siempre estamos ignorando algo. Pero sí creo que tienen un rol fundamental, no sé si en reconciliación, pero sí tal vez en cohesión social, en tratar de conseguir más solidaridad, en conocer lo que sucedió. Creo que es importante. No sé si conocer ayuda realmente a no repetirlo, pero creo que sí es importante saber lo que sucedió. Bueno, entonces no me queda nada más que agradecerte nuevamente por esa excelente exposición y ¿no? Introducirnos en todo este contexto de la justicia transicional. Y justamente la semana que viene vamos a seguir un poco también hablando de la memoria y de la violencia con una exposición de Eugenia Allier Montaño de la UNAM. Y ahí el tema va a ser lugares de memoria de violencias de estados en América Latina. Entonces, creo que va a continuar muy bien de eso de lo que estábamos hablando hoy. Bueno, muchísimas gracias a ti, Rosario. Gracias a todos los que nos han seguido en las redes. Que les deseo a todos una linda tarde, buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes también. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.